Hoy vamos a hablar de la personalidad sumisa y cuáles son los rasgos más importantes que definen a una persona con este tipo de personalidad. Vamos a ver 9 rasgos psicológicos propios, definitorios de la personalidad sumisa. ¿Cómo reconocer a una persona que es sumisa? Vamos a verlo. Recuerda que voy a dejar lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, las personas que se definen por una personalidad sumisa suelen ser aquellas personas que suelen abandonar lo que quieren, lo que buscan y lo que necesitan para complacer otras personas. Se someten voluntariamente a la autoridad y a la dominación de los demás. No les importa, incluso, aunque luego pues, se sientan mal, pero en un primer momento no ponen límites, ¿vale? No les importa que los demás pasen por encima de ellos. Digamos que están para complacer a los demás todo el tiempo. Es algo como muy dependiente. Además, tienden a confiar en las personas de su entorno para satisfacer sus propias necesidades. No las satisfacen ellos mismos, sino que reflejan o proyectan esa satisfacción en las personas de su entorno. Digamos que se basan en complacer a los demás y esta complacencia y esta satisfacción externa es lo que a ellos les satisface sus propias necesidades. Esta forma de posicionarse y de sentir frente a los acontecimientos vitales hace que muchas veces se sientan frustrados. Lo que hemos dicho. Luego viene aquello de pues, la mala conciencia, la frustración, la culpa. Impotentes y les resulte difícil tomar decisiones cotidianas. Al final no saben cómo elegir, siempre están dependiendo de otros para poder elegir. Se sienten incapaces. El sentido de sus vidas está construido alrededor de la dependencia y se entrega su propia voluntad a otras personas. La falta de confianza en ellos mismos les lleva a renunciar a su propia identidad. Y esta pues la regalan a los demás. Creen que la voz y lo que digan los demás y lo que piensen los demás tiene más peso que lo que ellos mismos piensan, dicen y sienten. Además, las personas sumisas no intentan obtener gratificaciones al conseguir cosas en sus vidas. Solamente quieren ser aceptadas y amadas. Vamos a ver esos 9 rasgos definitorios característicos para reconocer una persona sumisa. Bien, el primer rasgo es el rasgo de incompetencia. Este tipo de personas no saben tener confianza en sí mismas y por eso tienen que delegar esa confianza en los demás. Si los demás confían en ti, entonces eres digno de confianza, digna de confianza. Si los demás de pronto no confían en ti, ya no eres de confianza. Digamos que no tienen esa voz propia suficientemente fuerte. Esa falta de confianza se define en esa voz propia inexistente y que no es suficientemente fuerte para decir, oye, aunque los demás no confíen en ti, sabes que eres una persona de confianza porque eres de confianza, porque lo sabes, porque eres tú. En ese momento, o sea, para ellos la voz definitiva es lo que digan los demás, no lo que ellos realmente saben o sienten. ¿Cómo se refleja este tipo de característica en las personas sumisas? Bueno, pues tienden a ser colaboradoras, conformistas y poco asertivas. No saben dar un no con toda la gracia. Digamos que están acostumbradas y toleran que la gente pase por encima de ellos, no tienen límites propios para conseguir sentirse incluido o incluida. Además, evitan ser a toda costa el centro de atención y la gente los percibe como esas personas, pues, generosas, halagadoras y reflexivas. Además, suelen impresionar por su humildad, por su delicadeza, por su cordialidad y su gentileza. Detrás de todo esto hay un deseo loco, hasta límites insospechados, de necesidad de ser aceptados realmente. Y de esa aprobación externa constante. Esta necesidad queda clara cuando se exponen a situaciones estresantes y te das cuenta que normalmente su mecanismo de defensa es sentirse indefenso. Fíjate, se muestran indefensos ante situaciones que no pueden controlar. En el terreno sentimental suelen ser extremadamente conciliadoras y se sacrifican en exceso en sus relaciones personales. Bien, segundo rasgo importante es la indefensión. Estas personas se sienten indefensas, tienen ese sentimiento tan frustrante, tan duro de indefensión. ¿Por qué? Pues porque aprenden a vincularse con los demás fundiendo su propia identidad.
negando sus diferencias y evitando las expresiones de poder. Digamos que siempre están ahí a la sombra de la persona. Hacer el mínimo ruido posible para que nada salte, para que nada cambie de esa tranquilidad que necesitan, de esa paz. Al mostrarse indefensas y débiles, consiguen esa protección, ese cuidado y el afecto, pero a cambio de un precio muy alto, que es someterse a la voluntad de los demás. Este tipo de personas se convierten en incapaces y por eso trasladan la responsabilidad a otros, porque creen que en sus propias manos no son capaces de atenderlas. Creen que los demás están mejor preparados que ellos mismos para afrontar los retos propios, es decir, la propia responsabilidad de su vida. Incluso las dificultades que esta propia vida les pueda presentar. Siguiente rasgo definitorio es la ineptitud. Y es que este tipo de personas se perciben a sí mismas como débiles, frágiles, cuando se sienten solas, se sienten incapaces. Hay ahí una incapacidad, una subvaloración, es decir, se subestiman. Hay una incapacidad propia manifiesta que saben que tienen, aunque realmente no la tengan, ellos la perciben como si fuera real. Y subvaloran y subestiman sus logros, sus valores y sus creencias. Además, cuando se comparan con otros, siempre tienden a minimizar sus puntos fuertes, a subvalorarse, a menospreciarse. Y sí resaltan su inferioridad y sus defectos. Una vez más, sabemos que hay otro tipo de personalidades que también tienden a hacer este patrón de autodesprecio para que los demás vayan un poco animándoles, ¿vale? Aquí sucede igual. Muchas veces esto es una táctica de autodesprecio para que los demás ejerzan el efecto contrario, ¿vale? Que ejerza el efecto contrario a los demás y que digan, no, tú no eres así, tú eres válido, tú eres válida. Lo que sea que estén diciendo, lo contrario, para levantarles el ánimo. Esto sirve para conseguir su aceptación, pero no les llega para conseguir su aceptación propia. No funciona de ese modo. Sin embargo, lo hacen porque sí se sienten queridos y valorados, al menos en ese preciso instante. Siguiente rasgo importante, la inmadurez que presentan. Y es que sus ideas tienden a ser poco elaboradas. Muchas veces se pueden tachar de infantiles. Ahí hay falta de madurez, falta de desarrollo. Carecen de sofisticación, de la sofisticación necesaria para ir más allá. Digamos que se quedaron ahí al inicio. No hay una madurez, una inteligencia emocional, una madurez emocional. Son inmaduros. Y es que continuamente se sienten impulsados a admirar, a amar y a tener la voluntad de darlo todo. Y así, de esa manera, pues el amor propio, la confianza, conseguir valores propios fuertes, duraderos, pues se hace imposible, ¿verdad? Y esto se refleja también en la madurez emocional y en la inteligencia emocional. Cuando este tipo de personas han comprendido y asumido que son inferiores a los demás, pues no pueden desarrollar este tipo de hábitos, o en un primer momento no es que no puedan, sino que no quieren, que no se ven capaces directamente, no se ven capaces de desarrollar cierto tipo de hábitos de madurez emocional, pues como la disciplina, la autoconfianza, la fortaleza mental, todas esas características, ellos simplemente creen que son valores y características de gente superior a ellos. Siguiente rasgo característico es su ingenuidad. Ellos tienen una limitada conciencia de sí mismos y de los demás. Y es que son poco introspectivos en los problemas que rodean y tienden a ser ingenuos y poco críticos. Y es que generalmente siempre ven las cosas buenas o agradables y apartan a un lado, como si no existieran, tienden a negar pues la parte negativa, las cosas negativas, las cosas complicadas. Entonces la ingenuidad los lleva a ser personas inocentes, poco asertivas, sencillas y poco maduras. Volvemos ahí con la madurez. No se detienen a hacer autocrítica, bueno, hacer autocrítica sí, pero hacer crítica de los demás. El pensamiento crítico hacia los demás es inexistente para no entrar en conflicto con ellos y aceptan ciegamente todo lo que los demás les dicen. Aunque se sientan tratados de manera injusta, esto les da igual. En cierto modo pesa más, es más importante el valor de la aceptación externa y el amor externo, es sentirse querida o querida y sentirse aceptado y valorado, a lo que ellos puedan sentir que les duele. Siguiente rasgo importante es la introversión y la timidez. Este tipo de personas son extremadamente tímidas, introvertidas, les cuesta un montón abrirse,
les cuesta un mundo exponerse a los demás. Y es que reprimen sus deseos, sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones para agradar a los demás. Entonces ahí hay un nivel de represión importante y por eso siempre está esa introspección, ese mirar adentro y esa timidez y ese rechazo a los demás. Los ven realmente como una amenaza. Y es que lo hacen para evitar los conflictos sociales, los conflictos que pueden darse en las relaciones sociales. Solo buscan agradar a los demás para conseguir su aceptación y su protección. Suelen acabar siendo muy tímidos, muy tímidas. Siguiente característica e importante es la negación. Suelen negar cualquier sentimiento negativo. Les da pánico sentirse y estar solos, ser como abandonados por los demás, ¿verdad? Y van a luchar, cueste lo que cueste, haga lo que haga falta para no sentirse de ese modo. Entonces el mecanismo de defensa que ellos desarrollan para evitar esto es la introyección. ¿De qué trata esto? Pues te explico. Ellos internalizan las creencias y los valores de las demás personas. Introyectan, ¿vale? En lugar de proyectar, introyectan. De ese modo, al alienarse con la identidad y las competencias de otras personas, evitan sentir esos sentimientos propios de frustración y esa ansiedad por su propia impotencia. Además está la negación, otro mecanismo de defensa muy típico de este tipo de personalidad. Y aquí lo hemos reflejado en la ingenuidad de su lenguaje y de sus pensamientos. Siempre ven la parte positiva, siempre ven la parte agradable, la parte buena. Suavizan el malestar personal y el estrés que les genera. De este modo, su forma de hablar suele ser dulce y empalagosa. Son ese tipo de personas que siempre están como intentando caer bien a los demás, halagar a los demás. Siempre está ahí esa persona para ti. Es como servil. Y además niegan cualquier tipo de agresividad. Lo niegan, lo reprimen, lo que sea necesario para evitar esa faceta que todos tenemos, ¿verdad? De algún modo, porque al final todos también tenemos nuestra parte de agresividad, de ira y de emociones más primarias, ¿verdad? Pues ellos lo niegan y lo reprimen hasta límites insospechados para que siempre quede esa imagen dulce, cálida, empalagosa, servil. Penúltimo rasgo importante de este tipo de personas. Recuerda suscríbete y dale la campanita. Dale me gusta si te gusta este contenido. Recuerda que estoy subiendo todos los días mucha información de valor que te puede ayudar en tu autoconocimiento personal y con los demás. Madurez emocional, inteligencia emocional. Comparte este contenido con esa persona que seguro le va a servir muchísimo. Y vamos con esta característica importante. Es una falta de asertividad. Lo que hemos dicho al principio, no saben decir que no. Porque en el momento van a decir que no, se van a sentir de algún modo, aunque no sea cierto, solo en su cabeza rechazados por los demás. Como tienen tanto miedo al rechazo, no van a saber decir nunca que no y siempre las demás personas van a pasar por encima de ellos en cuanto a sus necesidades, deseos. Este tipo de personas nunca habla de ello, nunca habla de sus deseos, de sus necesidades, de sus puntos de vista, nunca. De este modo pues hace muy difícil conocer lo que les motiva, sus motivaciones, aquello que les interesa, es muy complicado. ¿Por qué no lo comparten? Pues nuevamente para evitar un conflicto interpersonal, para evitar cualquier tipo de arista, cualquier problema, para evitar caer mal a los demás, fíjate. Esto evidencia una clara falta de asertividad, ¿verdad? Bien, aquí es cuando este grado de nivel de locura, ¿vale? Porque aquí llega un momento que, y entiéndeme la locura como el límite del sufrimiento, ¿vale? Nada patológico, por supuesto, en mi definición, sino en ese límite de sufrimiento que ya llega a un punto muy alto. Es cuando sí que se necesita tratamiento psicológico porque llega a un punto que al final el sufrimiento personal que están teniendo es tan grande y porque claro, es anularse a uno mismo, es la anulación más absoluta y dura de una persona propia, o sea, de una persona a sí misma, propiamente. Algo que tal vez esa persona nunca consentiría en una persona de su más cercano entorno, se lo está haciendo a ella misma. Y por mucha introyección y negación que exista, sí que llega un punto que el sufrimiento es tan patente
que ya no lo pueden negar, que ya no lo pueden disfrazar. Entonces este es el primer paso y el más importante, la búsqueda de ayuda psicológica para empezar a cambiar, para comenzar a tener más confianza en sí mismo, en sí misma. Ya no más confianza, sino comenzar a tener confianza, porque realmente la confianza hasta este punto era cero. Y sobre todo en sus capacidades. También aprender a satisfacer las propias necesidades, es decir, conocerse a sí mismo, a sí misma, y empezar a satisfacerse propiamente. Saber lo que le gusta, comenzar a comprender aquello que le motiva, aquello que le mueve y disfrutar, sobre todo muy importante, del placer y de la búsqueda de la gratificación propia, sin necesidad de satisfacer a los demás, con placer, que los demás tengan que aceptarte todo. Bien, última característica que definen las personas o las personalidades sumisas es esa dependencia emocional. Y es que este tipo de personas suelen buscar una persona de personalidad dominante, nunca mejor dicho, para que poder descargar toda esa responsabilidad en ella y así, pues, oye, pasar a un segundo plano, muy cómodo, pero al final muy, muy doloroso, ¿no? Porque realmente no estás haciendo de protagonista de tu propia vida y esto, aunque sea cómodo, tiene un alto precio a pagar. Buscan una personalidad dominante para cederles toda la responsabilidad. Esto cuando son personas que todavía no han buscado pareja o no están en la búsqueda de pareja, pues suelen también trasladar, proyectar esta responsabilidad pues en padres, en madres, en tíos, en tías, en hermanos, en hermanas, ¿verdad? Y luego ya en la pareja. Así que sí, seguro que te viene alguien a la mente que encasillas en esta característica. Bien, esta de la dependencia emocional he visto que para mí es determinante. Las otras también lo son en este sentido, en este caso, en este vídeo. Sí que es verdad que todas son muy características y yo he llegado a mi conclusión personal final. Tengo que decir que este tipo de personas hoy en día suelen ser más escasas y aún así hay muchísimas personas con este estilo de vida tan improductivo a nivel personal y tan frustrante, ¿verdad? Entonces, si es tu caso o conoces de alguien que se comporte de este modo, suelen ser muchas veces gente joven también, ¿verdad? Inexperta todavía en el mundo de la vida, los sentimientos, la madurez emocional. Intenta de algún modo aportar tu granito de arena para que esa persona, porque sin darte cuenta y sin darse cuenta igual, tal vez, está sufriendo un infierno personal bastante duro. Esto produce mucho sufrimiento, mucha insatisfacción y al final, lo vuelvo a decir, sé que soy pesada, son años luego que nunca vuelven. Entonces al final todo esto pasa factura, son años perdidos y no compensa, sinceramente no compensa. Si es tu caso y te has sentido identificada, identificado, no es justo para ti misma, para ti mismo, no es justo, son años que no van a volver y que están siendo malgastados de alguna forma, desgraciadamente, a base también de mucho sufrimiento y realmente no tiene sentido por una aceptación externa, sinceramente, que realmente al final con quien tienes que estar bien es contigo mismo, contigo misma, que es con quien pasas todo el tiempo de tu vida. Lo de fuera es un decorado que cambia con el tiempo, siempre es cambiante. Solo estás tú. O sea, como parte del teatro, de la vida, que nunca cambia hasta que los protagonistas pasan a otro plano, que somos nosotros. Solo estás tú, el decorado siempre es cambiante. Unas veces más pronto, otras veces más tarde, pero siempre puede cambiar. Entonces, al final, la persona se tiene a ella misma y con quien tiene que estar bien es con ella misma. Si te has sentido identificada, busca la ayuda necesaria para salir de ese pozo de sufrimiento. Otra vida, pues, totalmente distinta y mucho más placentera es posible. Aprovecha, no te conformes y cambia ya ese aspecto para poder empezar a vivir, porque realmente vivir así no es vivir. Bien, y nada, y si has llegado hasta aquí, gracias por llegar hasta aquí. Te doy las gracias, coméntame, suscríbete, comparte y nos vemos pronto.